que se puede. Además, como siempre, con estas cosas, cuando uno llama a la empresa para hacer el reclamo, es cuando la conexión anda a 10 puntos. Bueno, ahí estamos. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, fíjense que acá les habilité una nueva sección, que es a donde acá dice Excel, que les va a aparecer como predeterminada, porque es la sección donde van a caer cuando entren a la plataforma. Bueno, fíjense que acá tenemos un apuntecito de Excel en PDF. Este ejercicio en consulta, bueno, esto lo vamos a ocultar para que todavía no lo vean, porque no es algo que vayamos a trabajar ahora. Bueno, acá tengo unas cositas que las tengo ocultas, pero ahora las voy a mostrar una, porque no les quiero dar todos los ejercicios juntos. Ahí estamos. Y no sé si hay algún otro manual o así. Si alguien quiere algún manual, bueno, tenemos algunos que están bajados de internet que están lindos. Así que si algo no les alcanza, pero en realidad con lo que vamos a dar en clase y con lo que a ustedes les queda grabado va a ser más que suficiente. Bueno, entonces vamos a entrar acá, a donde dice clases 1 y 2, y vamos a ir a estos dos. ¿Sí? Por ahí esto es algo que yo me lo grabé para mí, como para no olvidarme de dar alguna cosa. Bueno, y vamos a abrir estos dos. Ustedes, como siempre, cualquier duda, nos avisan, escriben, habilitan el audio. Bueno, ¿estamos todos listos como para arrancar? ¿O esperamos algo, alguien? Bueno, si no vamos a hacer, vos cualquier cosa, David, me contestás y yo no me siento sola. Dale. Bueno, lo que sí, cuéntenme qué saben de Excel. Cuenten en el chat si no quieren habilitar el micrófono, si alguien sabe algo o nada. Arrancamos, igual vamos a arrancar como si no supieran nada. Pero si alguien algún manejo tiene, bueno, está bueno Yo, saber. profe, sé lo que dimos en el curso de ingreso. En el Más curso que de eso, no. ingreso. Perfecto. Bueno, Yo también, profe. Sí, ok, eso solo. perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso desde ahí y vamos a avanzar, ¿sí? Lo que damos acá es bastante completito, como para que después ustedes puedan seguir, porque Excel es enorme y por ahí es uno de los programas que ustedes van a utilizar muchísimo, digamos, como apoyo para otras materias, ¿sí? Bueno, vamos a abrir entonces el Excel que yo les abrí, les subí a la plataforma. Este es uno de los temas que generalmente, y más aún ahora con la pandemia, tomamos en el final. Por ahí digo más con la pandemia porque no hemos podido dar el año pasado project, ¿sí? Porque no, por un tema de licencias, entonces Excel entraba como que sí o sí. Bueno. Esperen que voy a tratar de correr esto para que no me moleste, la barrita. Bueno, fíjense que, como todos los programas de Office, nosotros acá arriba tenemos todo esto que ustedes ven cuando yo desplazo el mouse, que es la barra de menúes, ¿sí? Ustedes probablemente de estos haya algunos menúes que no tienen, porque se pueden agregar o quitar, ¿sí? Por ejemplo, este de programador no lo deben tener, y este que dice Foxit PDF tampoco lo deben tener, ¿sí? Después generalmente, sí, esta creo que es la versión de Office 365, me parece que tengo yo instalada, ¿sí? Esperen que quiero ver si está habilitado el auto guardado o no. Porque yo no quiero habilitarlo. Ahí está. Bueno, ¿todos tienen abierto el archivito? Yo sí, profe. Bueno, Yo también. perfecto. Bueno, después, a ver, vamos a ver por dónde vamos a arrancar. Bueno, ¿qué es Excel? Es una planilla de cálculo. Fíjense que es como una gran tabla, ¿sí?
no recuerdo ahora cuántas filas es que tiene, pero creo que son 65.000. Las que están, digamos, las que se encuentran así dispuestas horizontalmente son las filas, las que están pues dispuestas verticalmente son las columnas, ¿sí? Y cada celda, que es cada cuadradito, es una intersección entre una columna y una fila, ¿sí? Entonces justamente ese es el nombre que recibe. Fíjense que acá, esta es la celda F2, ¿sí? Entonces es en realidad cuando nosotros nos vamos a referir a F2, nos vamos a referir al contenido de la celda. Ahora hay cosas que vamos a ir ampliando. Fíjense que acá vemos cuál es la celda que tenemos activa, ¿sí? Bueno, lo que tenemos acá abajo son las hojas. Vienen por defecto, cuando uno abre un archivito, creo que vienen 3, ¿sí? Y fíjense que ustedes acá, a través del botoncito más, pueden agregar una nueva hoja, ¿sí? Fíjense que se las agrego atrás de la hoja que yo tenía activa. Para mover esta hoja, hago clic y la muevo donde quiero, ¿sí? Si hay una hoja que quiero borrar, botón derecho, eliminar. Si hay una hoja que quiero copiar, ¿sí? Bueno, puedo seleccionar más de una, fíjense que puedo seleccionar con control, y puedo poner botón derecho, mover o copiar, y puedo poner copiar. Vamos a poner crear una copia, y puedo mover al final, y fíjense que me hizo una copia de cada una. ¿Sí? Bueno, esto es como para mostrarles alguna cosa, después estas las puedo desplazar, como voy queriendo, las puedo eliminar como dijimos, yo no las necesito, así que las voy a eliminar. También se pueden ocultar, ¿sí? Fíjense que las debe poner, bueno, no sé ahora cómo desocultarlas, igual no las necesitábamos, pero en algún lado van a estar. Ya vamos a buscar a dónde quedaron. Bueno, fíjense acá, mostrar. Me paro en otra y pongo mostrar y puedo mostrarlas, ¿sí? Eso me acabo de desayunar ahora. Bueno, fíjense que acá si yo quiero cambiarle el nombre a una hoja para identificarla, vamos por ejemplo a la hoja 1. Y a esta hoja, después vamos a ver qué nos dice el instructivo, pero si yo quiero cambiarle el nombre, fíjense que haciendo doble clic, edita el texto, entonces le puedo poner el nombre que quiero. Vamos a suponer, por ejemplo, precios. ¿Sí? Si no, tengo siempre como botón derecho, cambiar nombre. ¿Mm? Después acá también tengo para insertar hoja, para copiar, ¿sí? Después, bueno, tenemos acá el botoncito para seleccionar las 5 hojas, ¿sí? Bien. Bueno, ahora, por ejemplo, si yo quiero cambiar esperen que habilito acá. Bueno, fíjense, si yo le quiero cambiar el color a la hoja, ¿sí? Al nombrecito, puedo poner botón derecho y pongo color de pestaña, ¿sí? Y acá le puedo poner cualquier color. Cuando cambio de hoja, me muestra el color de esa pestaña. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, después las columnas tienen y las filas un ancho y un alto preestablecido, que yo puedo modificar. Fíjense que cuando yo me paro, posiciono el mouse en la intersección de las columnas, se pone el mouse con otra forma, ¿sí? Si hago clic y arrastro, puedo aumentar el tamaño, ¿sí? Si no, otra opción que tenemos es, si hago doble clic, me adapta el ancho de la columna a la celda que tiene el texto más largo. Lo mismo sucede con las filas. Si yo quiero, por ejemplo, que me vengo acá otra vez, darles un ancho establecido a todas por igual, puedo seleccionar, ¿sí? Si hay algo que no saben hacer, ustedes me van diciendo, si no pueden ir repitiendo lo que voy haciendo yo. Bueno, acá puedo... Ahora no me preguntas. Perfecto. Bueno, ahí puedo poner botón derecho, alto de fila,
fíjense que marca que el alto de la fila es 15, por defecto, puedo poner 30, ¿sí? Y lo modifica para todas, ¿sí? Si yo quisiera seleccionar la hoja completa, me paro acá arriba, ¿sí? Eso selecciona todas las filas y todas las columnas. Entonces ahí puedo poner, por ejemplo, alto de fila, y entonces ahí pongo 30 y va a cambiar el alto de todas las filas, no solo de las que seleccioné, y a ver si tengo acá el ancho de columna, acá no lo tengo. Pero si no me equivoco, si yo muevo así, lo va a agrandar para todas. ¿Sí? Si lo hago más chiquito, lo va a hacer más chiquito para todas. Bien. Bueno, voy a deshacer esto que hice. Ahí está. Bueno, esperen que voy pensando que otras cosas más les voy a ir contando. Bueno, después tenemos una parte que tiene que ver con el formato de la celda, así como nosotros le damos la letra que queremos usar, el tamaño y demás en Word, bueno, acá podemos manejarnos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar toda la parte de la fila que se supone que están los títulos, ¿sí?, de la tabla, y acá puedo elegir el tipo de letra. Bueno, acá también las letras que tenemos va a depender de las que tengan instaladas. Vamos a poner Calibri, bueno, debe haber sido la que yo tenía. Vamos a poner, a ver si... Tahoma, por ejemplo. Le puedo poner un poquito más grande el texto. Bueno, acá puedo tener negrita y demás. Y si no, con el botón derecho, fíjense que vamos a la parte de formato de celdas, y tengo muchas más opciones, ¿sí? Acá puedo elegir, por ejemplo, el formato de la celda, en este caso es tipo texto, ¿sí? Pero si no, creo que por defecto toma un formato general, ¿sí? Bueno, acá tengo para elegir la fuente, con las mismas opciones que tengo acá afuera. Entonces acá puedo elegir el color de la fuente. ¿Cómo me molesta esta barrita? No sé dónde ponerla. A ver si la puedo ocultar. Ocultar. Ahí está. Bien. Bueno, acá después, bueno, puedo elegir si cómo es el estilo y demás. Bueno, acá tenemos algunos efectos. Y puedo, por ejemplo, poner el relleno, ¿sí? Si yo quisiera darle algún color de fondo a la fila de títulos, ¿sí? Ese es el relleno de la celda. Acuérdense, si quiero que me adapte el tamaño al contenido que tiene la celda de mayor tamaño, hago doble clic, ¿sí? En que vuelvo a hacerlo, y en la última doble clic, y ahí me adapta el tamaño de todas. Después hay algo que se llama combinar celdas, que es de un grupo de celdas hace una, ¿sí? Entonces lo toma como una única celda. Fíjense que es este botón, que dice combinar y centrar. Entonces ahí estamos, ¿sí? Y ahora de esto ya es una única celda. ¿Estamos? Bueno, después tengo algunas otras opciones, como por ejemplo, si yo quisiera darle el mismo formato a la parte de esta columna, ¿sí? Donde tengo la otra entrada de la tabla esta tiene una entrada en esta fila y una entrada de la columna, ¿sí? Y estos datos responden a la intersección de ambas cosas. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo el precio de las polleras, que es 250. Bueno, entonces vamos a hacer así. Si yo quiero darle el mismo formato, me paro en la celda cuyo formato quiero copiar, voy al pincelito y arrastro. Y ahí copia el mismo formato. Entonces no tengo que volver a hacer todo el procedimiento de nuevo. Bueno, fíjense que esto, a ver si, díganme si se pierden, si voy muy rápido. Bueno, hay algo que ¿Podrías repetir lo último? ¿A lo último? Sí. Si vos, por ejemplo, ves que vos acá le diste, esperen que oculto esto de nuevo, ahí está.
suponete que a vos te gustó cómo diste este formato, ¿sí? Y querés repetir ese mismo formato para este contenido de esta columna. Entonces seleccionás la celda cuyo formato querés copiar, ¿sí? El formato es todo lo que tiene que ver con el estilo de la celda, el color, el relleno, el tipo de letra, el tamaño, la alineación. Entonces te vas a la celda que querés copiar, vas al pincelito y arrastrás. Ojo, porque si haces clic acá y tocas acá, también te modifica eso, ¿sí? Si alguno se manda una macana así, con el botón deshacer, solucionamos rápido. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió, gracias, profe. Bárbaro. Bueno, después tenemos todo lo que es la parte de los bordes de la tabla, que es algo muy útil muchas veces para la vista. ¿Sí? A ver, entonces fíjense que nosotros seleccionamos todo el contenido. Vamos a suponer que yo quiero acá que me marque todos los bordes internos. Porque si yo no marco los bordes internos, por ejemplo, fíjense acá que, esperen que esto lo voy a guardar ahí para que no me edite. Bueno, si yo mandara a imprimir esto, sale sin bordes. Los bordes estos que yo veo acá son invisibles en la hoja, ¿sí? Si yo quiero que aparezcan, los tengo que marcar. Ahí están todos los bordes invisibles. Entonces yo selecciono, y ahí fíjense que puedo marcar qué borde quiero. Vamos a suponer que yo quiero el borde exterior, ¿sí? Entonces, bueno, acá no se ve porque, fíjense, miren, les voy a mostrar. No se ve porque coincidía con el margen, ¿sí? Entonces ahí resalté solo el borde exterior grueso. ¿Qué hice? Bueno, esto para que se vea, lo que hice simplemente es agregar una columna y una fila. Ahora las puedo borrar, ¿sí? Botón derecho, eliminar, botón derecho, esa es otra cosa. Yo les dije que acá seleccionamos el contenido de toda la hoja. Si yo me paro en la letra, selecciono toda la columna. Si yo me paro en el número, selecciono toda la fila. ¿Sí? Bien, entonces yo qué hice vamos a suponer que quiero agregar una columna entre la A y la B, botón derecho en la de atrás y pongo insertar. ¿Sí? Lo mismo para la fila. Si yo quiero que me agregue una fila abajo de detalle, botón derecho, insertar. ¿Sí? Se agrega atrás la columna. Se va a agregar abajo o atrás. Si seleccionaste una columna, se agrega atrás. Adelante, perdón. Insertar y la agrega adelante. Y acá la Bien. agrega arriba. Dije al revés. Es arriba y adelante. ¿Sí? Listo, gracias. Por favor. Después, por ejemplo, nos confundimos. Yo la quiero mover, puedo hacer botón derecho y ahí puedo poner cortar. Ah, no me deja porque hay una celda combinada. Eso, bueno, es importante aprender a leer los errores. Cuando tengo una celda combinada, me va a dar error si quiero agregar una columna, si quiero mover una columna, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Puedo deshabilitar el hecho de tener la fila, la celda combinada. ¿Se acuerdan que era una celda combinada? De un grupo de celdas hago una sola. Fíjense, yo selecciono estas celdas, voy a este botoncito que dice combinar y centrar, y ahora fíjense que esta celda es una sola, ¿sí? Eso es lo que hice acá. ¿Cómo hago para sacarlo? Vuelvo a apretar el botoncito, ¿sí? Entonces, porque si no, no me dejaba copiar una columna, ¿sí? Porque había una celda combinada arriba. Entonces vamos a suponer que esta la quiero poner, esta columna, entre octubre y noviembre. Me voy acá, pongo cortar, me voy a noviembre, ¿sí? Porque la va a insertar adelante. Botón derecho, insertar celdas cortadas. ¿Sí? Lo mismo quiero hacer para esta. La selecciono, botón derecho, cortar. La quiero agregar entre septiembre y octubre. Me paro en octubre, botón derecho, insertar celdas cortadas. ¿Sí?
no las quiero más, que en realidad no las necesito, botón derecho, eliminar. Botón derecho, eliminar. Otra cosa que puedo hacer, vamos a suponer, para algunas cosas, uno puede necesitar, qué sé yo, ocultar momentáneamente algunas columnas, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero ver, solamente hacer foco en los precios de noviembre. ¿Estamos? ¿Qué hago? Oculto septiembre y octubre. Botón derecho, ocultar. Y están, pero no los veo. ¿Cómo me doy cuenta que están? Digamos, que hay información que no estoy viendo. Fíjense acá, pasa de la columna B a la columna E. Por lo tanto, me doy cuenta de que hay ocultas dos columnas que son la C y la D. Lo mismo pasa con las filas. Botón derecho, ocultar, y oculta las filas. Y pasa de la 3 a la 6, y acá se ve. ¿Sí? ¿Quiero volver a mostrarlas? Selecciono acá, botón derecho, mostrar. Acá selecciono, botón derecho, mostrar. ¿Sí? Estas son cosas que van a hacer ágil el trabajo de ustedes. ¿Sí? Por ahí cuando qué sé yo, se dieron cuenta que hubo algo que se olvidaron de copiar o lo copiaron en otro orden, todo esto es editable, no tienen que volver a copiar, sino que uno puede copiar, pegar, cortar, ¿sí? Después hay cosas en relación con el mouse. A ver, si yo selecciono la celda, se me pone esa flechita, ese icono de 4 puntas. Hago clic y arrastro, muevo el contenido. ¿Se entiende? La quiero volver a donde estaba, acá. Después, cuando esto como en otros programas de Office, si yo quiero, por ejemplo, seleccionar, es la cruz blanca, ¿sí? Que de acuerdo a donde estoy parada, va cambiando el icono del puntero. Entonces, fíjense que la cruz blanca me sirve para seleccionar. Dijimos que la cruz de 4 puntas me sirve para, hago clic y suelto, y arrastro el contenido. ¿Sí? Ahí lo vuelvo a traer. ¿Estamos hasta ahí? ¿O voy muy rápido? Muy bien, Se profe. entiende. Se Bien. entiende perfecto. Bueno, bien, porque a mí Excel me encanta, así que por ahí me copo con las cosas. Pues para mí es uno de los programas que más se usan para todo. Y pienso que ustedes también lo van a usar un montón. Bueno, entonces acá Sí, voy yo a hay un borrar. montón de cosas que no sabía. Sí, bueno, esto, pero es un mundo, les digo, es un mundo. Bueno, botón derecho, acá eliminar. Por ejemplo, para las planillas de ustedes que nosotros pasamos, podemos siempre utilizar la planilla de cálculo y calcula solo, digamos, quiénes están promovidos, quiénes están regulares, todo eso, digamos, uno lo puede automatizar muchísimo, muchísimo. Y acá hay cosas que vamos a hacer que tienen que ver con lo que vimos en algoritmos, que es como un tipo de programación mucho más chiquita, pero que está bueno. Bueno, después, yo les hablaba del puntero del mouse. Vamos a suponer que yo acá selecciono estas 3 celdas, ¿sí? Fíjense que me paro en la punta cuando se pone una cruz negra, ¿sí? Arrastro para el costado y fíjense que va rellenando solo los campos. Para ello es necesario que todas las celdas combinadas tengan el mismo tamaño. No sé si no tengo celdas combinadas. A ver. Hay una ahí, profe. Me a quedó la acá. derecha. Sí, esperen que no la veo. Vamos a hacer así. A ver. No, ahí está. A ver si. Ahí. Ahí no me quedó ninguna. Parece que no. No, Bueno, vamos a probar. Selecciono esto, ¿sí? Y fíjense ahí abajo cuando está la cruz negra, arrastro, ¿sí? Y sigue completando lo que entiende como una serie. Si hay series que están como precargadas, que no están definidas por nosotros,
sino que vienen definidas con el programa, entonces interpreta que después de septiembre viene octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Vamos a suponer que yo pongo, hoy es 24 del 08 del 2021. Y voy a poner acá qué día va a ser dentro de una semana, 31 del 08 del 2021. Selecciono ambas, ¿sí? Y arrastro. Y me va completando los datos cada una semana. Para esto tengo que seleccionar los dos. Si yo selecciono este solo, no va a entender la serie. Y completa cada un día. ¿Sí? En cambio, si yo selecciono los dos y arrastro, solo se da cuenta del salto que tiene que hacer entre una y otra. ¿Sí? Después, por ejemplo, trimestre 1, ¿sí? Y fíjense que yo arrastro para abajo y ven que copia hasta trimestre 4, porque en el año hay 4 trimestres y después vuelve a empezar. ¿Sí? O sea, va detectando, hay cosas que están preestablecidas y hay cosas como esta, por ejemplo, que las va interpretando y las va cargando. Lo mismo si yo tengo que hacer, por ejemplo, vamos a suponer, voy a ir borrando lo que no necesito. Vamos a suponer que yo agrego acá, voy a agregar una columna que sea número, para el número de prenda o para el número de renglón, ¿sí? Entonces pongo acá 1, y fíjense, si yo no le doy el salto, copia todos unos. Ojo, que acá si yo pongo, por ejemplo, 1 y acá pongo 2, creo que me va a interpretar 1, 2, 1, 2. Ah, no, ahí interpretó la serie. Otra forma de hacerlo es, acá tengo 1, 2, lo selecciono a los dos y hago doble clic. E interpreta que tiene que rellenar hasta la última celda. ¿Sí? Esto es útil porque, por ejemplo, yo ahí, a ver, quiero ver, les voy a mostrar uno, que tenga por acá. Por ejemplo, hay celdas donde uno no ve, hay hojas donde uno no ve el fin de la planilla, ¿sí? Entonces vamos a suponer, acá yo si quisiera, a ver, miren que vamos a ocultar acá, para ver todo, y vamos a suponer que yo quiero acá, que complete con el número de orden, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? 1, 2, selecciono estos dos, y ven que basta abajo de todo. Completó. ¿Sí? Incluso los que no vi. Esperen, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. A ver, listo. Bueno, a ver. Profe, Sí. ¿cómo eso del doble clic? No entendí muy Ah, bien. el doble clic, mira. Esto, bueno, se los muestro en este mismo que es más largo. Bueno, ahí estamos. Esto, fíjate que acá, espera que vamos a borrar. Ah, quiero borrar el contenido de toda una columna. La selecciono y aprieto suprimir. ¿Sí? Y ahí borra todo el contenido. Bueno, vamos a suponer que yo quiero que complete esta columna con todos números consecutivos. ¿Sí? Entonces, yo en vez de tener que arrastrar para abajo, ¿qué puedo hacer? Selecciono estas dos celdas y hago así. Doble clic y las completa solo hasta abajo. ¿Sí? Con un número, con una serie de números. ¿Estamos? ¿Y hasta cuándo Hasta la la última celda completaría? que ve escrita. Ah, genial. Sí, no sigue Bueno, para abajo. Ahí estamos. Bueno, esto lo voy a borrar para que no me quede. Bueno, a ver, otra cosa que por ahí es útil acá, fíjense, esperen que quiero ocultar algunas cosas,
Vamos a ocultar todo esto. Bueno, fíjense, esta es una planilla bastante más grande, tampoco es tan grande, pero fíjense que, bueno, acá tenemos una fila de títulos, ¿sí? Solamente tenemos una fila de títulos. Bueno, si yo quiero ordenar, vamos a suponer que quiero ordenar estos datos por apellido, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tengo que seleccionar, ¿puedo seleccionar la tabla o no? Ahora vamos a ver. Me paro en cualquier lugar de la tabla, ¿sí? Yo quiero ordenar por apellido. Me voy al menú datos, ¿sí? Hay una parte que dice ordenar, un botoncito acá, fíjense que cada menú me va a mostrar distintas cosas. Este es el menú archivo, este es el menú inicio, este es el menú insertar, ¿sí? Este es para todo lo que tiene que ver con los márgenes, para la hora de imprimir. Acá hay una parte de fórmulas y acá hay una parte de datos, ¿sí? Entonces vamos a ir, fíjense, yo estoy parado en cualquier lugar de la tabla. Y voy al botón que dice ordenar. Excel automáticamente se da cuenta de que esto es una tabla. Fíjense que solo seleccionó hasta el final de todo. Porque cuando yo ordeno, ¿se acuerdan como lo vimos también con los vectores? Que cuando yo muevo el contenido de una celda, tengo que mover el contenido de toda la fila, para que me queden los datos que sean coherentes. Sí, si yo muevo acá, por ejemplo, a Acuña y no muevo Pedro, me van a quedar los datos de cualquier manera. Si yo muevo, ordeno por apellido, tengo que mover el contenido de toda la fila. Ahora lo vamos a hacer con la tablita que yo les preparé. Entonces fíjense que acá lo que puedo hacer es, si quiero ordenar por apellido, ¿qué hago? Yo acá tengo ordenado por grupo. Esta opción, voy a ir a eliminar nivel, ahora lo vamos a ir viendo con la que yo les preparé. Y ahí pongo ordenar por apellido. ¿Sí? Bueno, esperen que vamos a ir a esta. Esto lo cierro, así trabajamos con esta. Bueno, esto dijimos, esto lo voy a borrar, porque era para mostrarles cómo eran las series. Después todo lo que ustedes quieran que volvamos a repasar, no es que lo vemos hoy y no lo vemos nunca más. Todo esto lo vamos a ir incorporando con el correr de las clases, que son como 4 o 5 clases, seguro. Bueno, acá voy a borrar, elimino acá esta columna, y fíjense, vamos a suponer que yo quiero que me ordene esta tablita por precio, ¿sí? Bueno, ahí puedo seleccionar la tabla que quiero ordenar, ¿sí? Me voy al menú datos, y voy a poner ordenar, ¿sí? Fíjense que si acá ustedes no tienen tildada la opción que dice mis datos tienen encabezados, ¿sí? Acá les va a aparecer ordenar por qué columna quieren ordenar. Pero si yo le pongo mis datos tienen encabezados, la primera fila la va a asumir como que son los títulos de la tabla, ¿sí? Entonces si quiero ordenar por precio, fíjense que ahí me aparece por precio. Y me dice, bueno, ordenar según valor de la celda, ¿estamos? Se puede ordenar también por el color de fuente o por un icono, ¿sí? Acá por defecto queda el valor de la celda y voy a decir que me ordene por precio de mayor a menor. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Sí, Sí, sí. Sí, profe. Y si se Bueno, quiere David, ordenar solo una columna, tendría que seleccionar esa columna pu- nada más. ¿puedo querer? No, porque nunca ordeno por una columna, ¿sí? Puedo querer hacerlo porque me va a dar la opción, pero si yo ordeno por una columna, ya el dato cardigan no va a tener el precio que le corresponde, va a tener otro precio distinto. Por eso siempre hay que mover la fila completa. Eso Excel lo detecta automáticamente, ¿sí? Si ustedes se llegan a equivocar, les va a intentar ordenar toda la tabla, pero ustedes, si quisieran ordenar solo por una columna, también pueden hacerlo. ¿Se entiende? Pero es como si yo tengo, por ejemplo, el dato Muti, Ana, y tengo mi DNI. ¿Sí?
Bueno, y acá tengo otro. Pérez, Juan, y tengo acá otro DNI. ¿Sí? Bueno, si yo ordeno, por ejemplo, por esta columna, y no ordeno por lo demás, vamos a suponer que yo quiero ver que acá me propone ampliar la selección, porque en sí no, yo digo, vamos a suponer, continuar con la selección actual, ordenar, y le pido que me ordene por la columna J de la Z a la A. Me queda Muti Juan y Pérez Ana. ¿Se entiende? Claro. Entonces, eso no es correcto. Por eso, pero Excel solo cuando uno selecciona una columna, porque se equivocó y va a ordenar, Excel se va a dar cuenta de que no, y va a interpretar que esta es la tablita. Fíjense que si yo le pongo ordenar, selecciona acá. ¿Sí? Bueno, acá interpreta que tienen encabezados, fíjense que ahí selecciona la tabla entera. ¿Sí? Entonces, después, uno puede ordenar por más de un criterio, porque yo puede ser que tenga 2 muti, ¿sí? Y quiero ordenar primero por apellido y después por DNI, ¿sí? O después por nombre. Entonces acá voy a ordenar, entonces acá le puedo decir que ordene primero por la columna I, agrego otro nivel y le digo que ordene por la columna K, de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, cuando encuentra que acá hay valores iguales, ordena por la otra columna. ¿Sí? Bueno, pero no nos vayamos, yo por ahí me voy por las ramas, y vamos a ir de a poquito. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con algunas cositas, vamos a tratar de ir haciendo algunos de los ejercicios que propone. A ver, ¿dónde lo tenía? Este no, este acá. No. Todo esto lo vamos a volver a ver, ¿eh? Así que por eso no se preocupen. Bueno, ustedes vayan abriendo el Word también. Bueno, hay cosas que vamos a hacer acá en clase, y hay cosas que la vamos a dejar para que las hagan ustedes, y vamos a hacer acá por ahí las más difíciles. Bueno, a ver. Diseñar la siguiente planilla, guía para la realización de la planilla, la fuente del texto del título, liquidación de invierno está libría, en negrita, tamaño 14, color rojo oscuro, la celda aparece combinada y centrada, eso es lo que habíamos visto hoy, los títulos de las columnas están en fuente Arial, en negrita y tamaño 12, los nombres de las prendas están en Arial tamaño 10 en cursiva, a ver, los datos numéricos están en fuente Arial, esto es todo respecto del formato. El color de fondo de las prendas es gris al 25%. Bueno. ¿Se animan a tratar de modificar el formato de la tablita? Así después seguimos con esto. Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, trabajen un ratito y miren, ahí estamos. Dejo de compartir un ratito, así los veo a ustedes que trabajen. Cuando termina estos 5 minutitos, no le vamos a dedicar más, así trabajamos con el resto, ¿sí? Cuando van terminando, van avisando, y si no, más o menos en 5 minutitos les pregunto. Si hay algo que no saben hacer, me avisan y les comparto.
Profe, no tiene que quedar igual al de la No, imagen, ¿no? no, no, no. Con que ustedes vayan Porque modificando un poco y vayan viendo que eso la les letra es sale, distinta. sí, no pasa nada. Profe, Ay, estaba silenciada. Sí, Sí. el Ah, gris al 25%, ¿cómo se pone? sí. Eso, mira. Ahí te muestro. Igual eso es una. No es necesario que sea así perfecto, pero acá en formato de celdas, bueno, acá en la parte del gris sería por acá. ¿Sí? Después, digamos, acá por ahí te aparece en algunos lugares o puedes seleccionar el porcentaje del gris, pero pone cualquier gris, que va a estar bien. Ah, yo pensé que estaba así para poner el número, digamos. No, 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 no. No, eso todavía no lo vimos. Pocas cosas más intensas que mi perro esta tarde. yo. Suele pasar eso. Hay que darle de comer y cositas así. Hay que alimentarlo, pero vos decís todos los días o... Eh, Me dijeron, que todos los No, días. es porque no está acá, quiere estar acá adentro. Qué mala que sos. No, lo voy a terminar entrando, porque... Deme un minutito.
Bueno, más o menos estamos o les falta un poquito. Yo terminé. Pude. ¿Cómo, chicos? No Ya sé. pude. Ah, Sí, bien. también. Bueno, vamos entonces, seguimos. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a pasar, bueno, esta es toda la parte del formato, y vamos acá. Las columnas de septiembre, octubre y noviembre indican la cantidad vendida de cada prenda en cada mes de liquidación. Crear una nueva columna llamada total de ventas que refleje la suma de los 3 meses por ítem multiplicada por el precio unitario. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace eso. Esperen que oculto esto. Ahí está. Entonces nos dice, esperen que le voy a sacar esto para darme cuenta de que no termina ahí. Acá. Sin borde. Bueno, y acá hay una columna que me dice que la agregue, que es total de ventas. Bien, fíjense que ahí solo asumió que es otro título y le cambió el formato. Bueno, yo no tengo el mismo formato que ustedes. Bueno, entonces me dice que acá, ¿cómo hago para calcular? Yo tengo que multiplicar acá 17 que se vendieron en septiembre por el precio, más lo que se vendió en octubre por el precio, más lo que se vendió en noviembre por el precio. Bueno, primero lo que vamos a hacer es darle a esto un formato de moneda, ¿sí? Entonces voy a seleccionarlo, voy a poner botón derecho, formato de celdas, y ahí me voy a ir a la parte donde dice la categoría, acá dice número, vamos a ponerle moneda, ¿sí? Entonces yo acá puedo elegir qué símbolo voy a utilizar, ¿sí? Si es, bueno, si vamos a suponer que es el peso, dice española Argentina, y puedo elegir las posiciones decimales, ¿sí? Puedo agregar o quitar. ¿Estamos? Ahí estamos. Entonces fíjense que automáticamente le agrego el signo pesos, ¿sí? Y los decimales. Si me arrepiento respecto de los decimales, puedo hacer así. Fíjense que dice aumentar decimales o disminuir decimales. ¿Sí? Entonces acá le dio un formato de moneda. ¿Estamos? Bueno, eso lo podría hacer respecto de los números también. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, vamos a suponer que yo tuviera valores con coma, puedo poner botón derecho, como hicimos recién, formato de celdas, puedo poner número, y ahí también puedo poner si quiero que tengan decimales o que no tengan decimales. ¿Sí? Esto se puede hacer para un montón de cosas, el formato. Vamos a suponer que yo tengo acá, vamos a ponerlo acá, fecha de hoy, y en la celda de al lado voy a escribir, hoy es 24 del 08 del 2021. Pero si quiero que me aparezca la fecha expresada de otra forma, puedo ir a botón derecho, formato de celdas, fíjense que acá elijo la fecha, fíjense que automáticamente detecta que es una fecha. Pero vamos a suponer que yo quiero que me la ponga a la fecha de esta manera, como miércoles 14 de marzo de 2012. Fíjense que selecciono ahí, aceptar, y me dice martes 24 de agosto de 2021. ¿Sí? Después lo puedo volver al formato que yo quiera, eso es fecha larga, después puede ser fecha corta, entonces puede ser, fíjense, que lo escriba así, digamos, donde pone primero el año, después el mes y después el día, que es como, creo que así lo escriben en Estados Unidos, no me acuerdo. Bueno, después, ¿qué más? A ver, formato de celda, bueno. Bueno, esos son los que vamos a ver por ahora, ya después vamos a ir viendo, vamos a dejar alguno que entendamos bien. Ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer es un cálculo, vamos a utilizar una fórmula, ¿sí? Las fórmulas siempre empiezan con el signo igual. ¿Estamos?
Entonces yo ahí, ojo que donde yo me paro, fíjense, que va a asumir que voy a trabajar con esa celda. Me completa el valor de la celda donde estoy. ¿Sí? Yo fíjense qué es lo que quiero hacer. Yo ahí lo puedo borrar. Yo quiero que me multiplique el precio por, el por acá es el asterisco, por las ventas de septiembre. Más el precio por las ventas de octubre. Más el precio por, esperen que no puse el más. Era más el precio por las ventas de noviembre. ¿Sí? Esta es la barrita de fórmulas, donde yo puedo ver también la fórmula e incluso la puedo ampliar, porque hay fórmulas que van a ser muy largas y que van a ocupar más de un renglón. ¿Sí? Entonces fíjense que digo, igual B4, que es donde tengo el precio, por C4, que es donde tengo septiembre, más B4 por D4, que es donde tengo octubre, más B4 por E4, que es donde tengo noviembre. Y ahí me da el total de ventas. ¿Sí? Bueno, intenten hacerlo. Intenten hacerlo para cada uno de estos. ¿Se animan? Sí, profe. O si quieren que vuelva a empezar, empiezo, ¿eh? Es fundamental empezar con el igual, porque detecta que vamos a utilizar una fórmula. Puede ser una fórmula manual, como es esta, y después vamos a ver fórmulas que ya Excel tiene cargadas. ¿Sí? Bueno. Les dejo unos minutitos, así termino que estaba contestando acá un correíto. Avísenme, ¿eh? Bueno, ¿pudimos? Sí, profe. Sí. Genial. Bueno, acá estamos. Bueno, bien.
Ahora yo les voy a mostrar otra manera. Fíjense que nosotros acá hicimos B4 por C4, más B4 por D4, más B4 por E4. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer B5 por C5, más B5 por D5, más B5 por E5. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo me paro acá, ¿sí? En la cruz negra, y arrastro. Entonces no tengo necesidad de repetir la fórmula. ¿Por qué? ¿Qué hace Excel? No hace magia, no es que piensa por nosotros. Solamente cuando yo arrastro para abajo, asume que tiene que ir subiendo 1 el número de la fila. Entonces acá hace igual B5 por C5, más B5 por D5, más B5 por E5. Acá abajo, ¿qué hace? B6 por C6, más B6 por D6, más B6 por E6. Y acá lo mismo. B7 por C7, más B7 por D7, más B7 por E7. También se puede arrastrar hacia arriba. Se puede arrastrar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Si hago para arriba, ¿qué asume? Que los números de fila disminuyen. Si hago para abajo, asume que los números de fila aumentan. ¿Sí? Copia la misma fórmula. Esto nos sirve porque acá tenemos, digamos, este tipo de fórmulas que lo vamos a poder hacer así. Sí, bueno, esperen, vamos a ir haciendo de a poquito. Esto es lo que se llama una referencia relativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, digamos, yo tengo el número, tengo el nombre de la columna, el número de la fila, así limpio, sin ningún signo peso. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto del signo peso. Sí, miren acá. Yo a la celda B4, vamos a suponer que yo a todas voy a querer multiplicar por este precio. No por estos. Vamos a suponer que el precio de todo está acá arriba. ¿Sí? O a ver, vamos a utilizar otra cosa. Vamos a hacer otro ejemplo para mostrarles que es una referencia absoluta. Pues esto lo van a utilizar muchísimo y por ahí cuesta un poquito entenderlo. A ver, lo voy a hacer en otro ejemplo acá al costadito. Vamos a suponer que yo tengo acá el precio, tengo un televisor, tengo un teléfono y tengo, qué sé yo, iba a decir una antigüedad que era un pasacassette, ya no existe, a ver, licuadora. ¿Sí? Y vamos a suponer que yo acá tengo en esta lista los precios en dólares, ¿sí? No tengo idea, 154, 250, vamos a poner y 65, ¿sí? Y acá tengo el valor del dólar. Valor dólar, ¿sí? Y acá vamos a tener, ¿cuánto vale el dólar? Vamos a suponer que vale 190. ¿Por qué me lo puso así? Porque todavía sigue detectando que es el formato fecha, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero convertir en número, esperen que busco donde tengo formato de celdas, y acá me voy a número. Le voy a sacar los decimales, ahí está. Entonces, ¿yo cómo quiero calcular el precio del televisor? Lo quiero calcular con igual al precio en dólares del televisor por lo que sale el dólar, ¿sí? ¿Estamos? Yo calcularía así el precio en pesos del televisor. Ahora yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando arrastro, fíjense acá, J5 me lo multiplico por J2, y en realidad, ¿dónde tengo el valor del dólar? J1. En J1. Y acá también lo arrastró, y hace J6 por J3,
y yo no tengo el precio del dólar en J3, sino en J1. Entonces, está bien que vaya cambiando el número de esta J, pero no el número de esta J. Esta J me tiene que quedar fija. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anteponer al 1 un signo pesos. Esto es una referencia combinada, no es una referencia absoluta, porque para ser absoluta tendría que tener un peso ahí también. ¿Sí? Fíjense que ustedes lo van a tener en la computadora para no tener que editar y pararse ahí justito. Lo van a tener en F4. Fíjense que, esperen, que si ustedes tocan la tecla F4, bueno, en realidad a mí acá no me aparece, pero si ustedes les tocan F4, por ahí les va a aparecer para cambiar la referencia absoluta a relativa y relativa a absoluta, o combinada. Si no, vamos a hacerlo así. Fíjense, yo acá necesito una referencia combinada. Ahí estamos. Fíjense que dejo la J, la dejo libre y pongo el peso antes del 1. ¿Para qué? Para que cuando yo arrastro, fíjense que ahora el valor sí es el que corresponde. Porque acá movió J4, lo cambió a J5, pero dejó fija J1. ¿Sí? El peso lo que hace es, antes de la fila, hace que cuando arrastro para abajo, la fila no aumente. ¿Qué pasaría si yo pongo acá el peso? Además, cuando arrastro me va a dar siempre lo mismo. Porque fíjense que dejo fijos ambos números. Yo no quiero que deje fijos ambos números, sino solamente quiero que deje fijo el número de la fila donde tengo el valor del dólar. ¿Estamos? Y ahí arrastro. ¿Le salió eso? Profe, ¿podrías repetirlo? Sí, cómo no. Bueno, lo primero que tenemos que entender es ver si entendemos lo que queremos hacer. Vamos a agregar alguna cosita más. Vamos a poner... y a ver qué otra cosa más podemos agregar. Vamos a suponer. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle... para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Yo lo que quiero es calcular para toda la tablita cuánto es el precio en pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tengo que multiplicar este por este y ponerlo acá. Este por este y ponerlo acá. Este por este, ponerlo acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a calcular el primero. Voy a hacer el precio en dólares por el valor del dólar. ¿Sí? Lo ideal siempre es que una vez que nosotros hacemos una fórmula, la mayoría de las fórmulas uno las puede arrastrar. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Porque les digo que la mayoría de las fórmulas las pueden en general arrastrar, no quiere decir que no haya que fijar las referencias, lo que digo es que en general uno calcula para todas las filas, usa fórmulas similares muchas veces. Entonces lo que vamos a hacer ahora para poder copiar la fórmula, ¿qué hacemos? Tenemos que, el valor de esta celda tiene que quedar fijo, yo siempre voy a tener que multiplicar por el 190. Va a ir cambiando el valor de esta fila, ¿sí? Pero no el de esta. Entonces, tengo que dejar fija esta celda. Yo quiero que multiplique siempre el valor del dólar, no se altera, está siempre en J1. Entonces, ¿qué hago? Antes del 1 voy a poner un signo peso. Con lo cual, se da cuenta de que el valor de esa celda tiene que quedar fijo. No así el de J4. Porque el de J4 cuando arrastro se tiene que convertir en J5, J6, J7, J8, ¿sí?
Entonces, una vez que yo ya fijé con el signo pesos, Excel entiende que, no tiene, que cuando arrastro para abajo, este 1 no tiene que aumentar. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí, si yo arrastro, acá, ¿qué dice? J5 por J1. Acá, J6 por J1. Acá, J7 por J1 y acá J8 por J1. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe. Bien, entienden la diferencia Profe. con este. Porque acá sí yo tenía que ir moviendo, todos los precios están en la misma fila. En cambio en esta yo tenía un precio en otra fila. ¿Estamos? Profe, y si ponemos el signo peso delante de la J, ¿qué haría? No pasa nada, en este caso no pasa nada. El problema es cuando vos arrastrás para el costado. Porque fíjate que yo hago así para el costado, y acá ¿qué hace? A la J la convierte en K. ¿Ves? Acá la K la va a convertir en Claro. L. ¿Sí? Entonces, a veces vos vas a tener que utilizar acá la referencia absoluta, que es esto. Como yo arrastro para abajo, ustedes de esto ni se enteraron. Si yo arrastro así, mira. Acá, ¿qué está haciendo? Está multiplicando K4, que era este valor, por este. Entonces yo en realidad tendría que dejar fijo, vamos a suponer que yo, no, pero no les quiero complicar. Para este ejemplo no pasa nada, porque como yo arrastro para abajo, le da lo mismo si tengo fija la columna o no. Hay otros ejemplos, muchos ejemplos donde vamos a ver que vamos a necesitar arrastrar para el costado. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener que dejar fija también la columna. Cuando yo arrastro para abajo, si pongo acá el peso o no lo pongo, le da lo mismo. Lo mismo cuando arrastro para el costado. Si yo tengo el peso adelante de la fila, le da lo mismo. ¿Sí? Bueno, para terminar Sí, solo con esta vez el ejercicio lo dimos mucho más lento, pero está bueno, les va a servir. A ver, ordenar la tabla. Esto yo quiero que después se fijen si les va saliendo. Lo que quiero es calcular máximo, mínimo y promedio entre las ventas de septiembre, octubre y noviembre. Si yo quiero calcular, o sea, eso que les marqué, los puntos del 2 al 6, traten de hacerlos solos. ¿Sí? Vamos a ir incrementando, pero Excel da satisfacciones porque en realidad ustedes van viendo todo lo que van pudiendo hacer que antes no podían hacer. Así que es divertido. Es una tarea divertida. Yo ahora les muestro, porque nos quedan pocos minutitos antes de que ustedes entren a la clase. Bueno, a mí Excel me encanta, así que digo pavada. Bueno, tengo que calcular el máximo de las ventas de septiembre, octubre y noviembre, mínimo y promedio. Yo lo voy a hacer para uno y ustedes lo van a hacer para los demás. Máximo, mínimo, promedio. No vale arrastrar columnas. No vale. Bueno, fíjense ahí que para calcular el máximo, ¿yo qué hago? Voy a utilizar una fórmula que Excel ya tiene, ¿sí? Entonces fíjense que voy a poner max, ¿sí? No les hablé de rango, ahora me doy cuenta. Bueno, max. Abro paréntesis. Yo quiero que me calcule. La fórmula es max. Max, ¿qué hace? Devuelve el máximo de un conjunto de valores. ¿Sí? Entonces yo abro max, abro paréntesis. Las fórmulas tienen una sintaxis. Yo no puedo escribir las cosas como yo quiero, sino como Excel quiere. Como ustedes tenían que hacer, adaptar lo que ustedes querían decir a C++, ahora lo tienen que adaptar a Excel. Entonces, la sintaxis de la fórmula es igual max, abro paréntesis, y selecciono el rango de valores entre los que quiero que calcule el máximo. Fíjense que si yo pongo C4, C7, toma todas las celdas que están entre C4 y C7. El rango no siempre va a ser hacia abajo, puede ser, por ejemplo, así. Puedo calcular el máximo
entre todos estos valores, que no es lo que quiero hacer en este momento. Y fíjense que el rango es C4, que es la celda superior izquierda, hasta F7, que es la celda inferior derecha. ¿Sí? Bueno, yo en este caso, no, esto después igual lo vamos a volver a repetir porque la parte de rango es importante entender. El rango siempre es un conjunto de celdas contiguas, ¿sí? O sea, está una pegadita a la otra hacia el costado o hacia abajo o hacia ambos, ¿sí? Eso es un rango. Bueno, entonces yo acá quiero que me calcule, dijimos, el máximo de todos estos. ¿Sí? Después quiero hacer lo mismo con el mínimo. Entre todos estos no selecciono el último valor. Todo esto lo vamos a volver a repetir. Pero como son las 6:21, no me quiero pasar. Estas son funciones que Excel tiene preestablecidas. ¿Sí? ¿Qué les pido para el martes que viene? Que hagan lo mismo para octubre, para noviembre y para el total de ventas. El martes que viene vamos a arrancar desde acá mismo, vamos a retomar con lo que es función, lo que es rango, ¿sí? Y vamos a seguir con todos los ejercicios. Después de esto yo les voy a dar todos los ejercicios de Excel, están todos resueltos. Así que no se van a perder de nada. Si se atrasaron, no se hagan problema. ¿Sí? Sí. Sí, bien, David. Bueno, Bien. nos encontramos el martes que viene. Yo ahora en un ratito ya les subo la clase. ¿Estamos?